Parroquia del Perpetuo Socorro de Tlaquepaque, Jalisco. Quiero agradecerles esta oportunidad de sus enseñanzas, gracias a Dios, porque vaya que tenemos que conocer nuestra fe católica. Muchas gracias, buenas noches y mucho gusto. Muy bien, buenas tardes. Vamos a revisar hoy el mandamiento 7 y el mandamiento 8. En esta sesión son dos mandamientos muy importantes, pero están un poquito cortitos, por eso los vamos a poner en un solo video. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos reunidos aquí en San Pedro Plus con una de las comunidades. Bien, vamos a comenzar con el mandamiento número 7. Ya todos recordamos los mandamientos. El mandamiento número 7 tiene que ver con no robarás. Vámonos al numeral 2401. Allí arriba del numeral vienen dos pasajes de la Escritura, uno de Éxodo, otro de Mateo. También en Deuteronomio se menciona el mandamiento tal cual, no robarás. Bien, vamos a ver en torno a este mandamiento que nos dice la catequesis, que nos dice la doctrina. Numeral 2401 es un numeral en rojo. Dice, el séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Entonces, fíjense, este mandamiento no dice solamente no robarás. Dice, si tú tomas algo que no es tuyo, o retienes algo que no es tuyo injustamente, o haces mal uso, o perjudicas lo que no es tuyo, vas en contra de este mandamiento. No es forzosamente robar. Si Olga me presta su podadora y yo me la quedo, y si digo, no, mira, esa que está ahí es la podadora de Olga, pero ya me quedé con ella, y Olga sabe que yo la tengo y yo sé que la tengo allí, y a todo mundo le digo, ahí está, y no la uso, y pasan, ya ni tengo jardín y ya ni la uso. Eso es robar. Eso es ir en contra del mandamiento, ¿sí? O si le digo a Olga, mira, Olga, te dejaron este dinero, eran 100 pesos, pero tomé 10 pesos, al rato ven por ellos y nunca se los doy, estoy reteniendo dinero que no era mío. Eso va en contra de este mandamiento. O si me prestan una licuadora para hacer el mole y yo la uso para moler piedras, le estoy dando mal uso, eso también va en contra de este mandamiento. Entonces, no solamente es robar, es hacer uso inadecuado o retener un bien que no me pertenece de manera injusta. Porque en estos ejemplos que puse, pues no hay justicia. ¿Cuál justicia? Estoy yendo en contra entonces del mandamiento. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bien. Más adelante, por eso lo ponemos en rojo, porque tiene que ver con la moral. Más adelante, en el numeral 2406, numeral 2406 dice, la autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de la propiedad. Es decir, la doctrina le está dando autoridad al gobierno para regular el uso de los bienes, de que cada quien use lo que le es propio. Entonces, si yo uso algo que no me pertenece, por ejemplo, un terreno, si enfrente de mi casa hay un terreno, y yo lo uso para estacionar mi coche o para hacer ahí una cancha de básquet sin consentimiento del dueño, la ley, el gobierno, tiene autoridad dada por la iglesia para poner orden, ¿sí? Entonces, aquí la doctrina le está dando la autoridad al gobierno, la autoridad a la ley para poner orden sobre las cosas. Y qué bueno que exista eso. Qué bueno que exista, si no, pues pondríamos orden por mano propia y no llegaríamos a ningún lado, ¿verdad? Bien. Siguiente numeral, 2408, es de amarillo y lo voy a dividir en dos partes. Dice, el séptimo mandamiento, o sea, prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad de su dueño. Aquí entra en juego la voluntad del dueño. Si no es voluntad del dueño darme aquello, yo estoy robando. Si no es voluntad del dueño prestarme aquello, yo estoy faltando al mandamiento. Si no es voluntad del dueño facilitarme las cosas, estoy en contra del mandamiento. Entonces, siempre el dueño tiene voluntad sobre sus bienes. Nosotros no.
Aunque nos parezca muy cómico decir, ay, mira, te voy a tomar estos 6 jitomates y el dueño dice, pues si eran para la comida de hoy y jijiji, jajaja y me los llevo, estoy faltando. Aunque parezcan cosas muy simples, ¿sí? Bien, más adelante este numeral dice, es el caso de la necesidad urgente y evidencia, perdón, voy a regresar poquito a donde me quedé, dice, no hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón o al destino universal de los bienes. ¿Qué significa? Está un poquito complejo, lo voy a explicar. No hay robo si se supone que la persona, que el dueño, pues de todos modos me lo iba a facilitar. Por ejemplo, en una situación, porque continúa diciendo el numeral, en una situación de guerra o de escasez o como lo estamos viviendo de pandemia o como ahora en Yucatán con el ciclón, ¿cómo se llama? Gama o delta. Ahorita, hoy en la mañana el ciclón pasó por Yucatán y están las fotos de gente que se queda sin casa y sin comida y sin trabajo. Entonces, este numeral dice, si lo continúo leyendo, dice, es el caso de una necesidad urgente o evidente en el que el último medio en que el último medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales como alimento o vivienda es disponer y usar los bienes ajenos. Entonces, en una situación de urgencia como esta, si yo tengo mucha hambre, me quedé sin casa, pasó el ciclón, no tengo hambre, perdón, tengo hambre, tengo sed y no tengo forma de darle a mis hijos un plátano, y yo voy a Walmart y me paso adentro de Walmart y me como un plátano, después voy y le digo al padre cuando me confiese, padre, me acuso de que me comí un plátano adentro de Walmart, yo tenía mucha hambre, me vieron las cámaras, pero ni modo, pasó el ciclón, no hay pecado. Porque está a favor de proteger la vida, a favor del vestido y a favor de la vivienda. Pero si yo voy y le digo al padre, padre, pasó el ciclón, yo tenía mucha hambre, fui a Walmart y me comí un plátano, pero luego me robé una televisión de plasma, ahí sí es pecado. Como lo vemos que pasa en las... ¿sí? La gente abusa y eso sí es pecado. En una situación de hambre, de guerra, de pandemia, robar para vivir, lo justo, lo necesario, no es pecado. Ajá. Pero robar y abusar de los bienes, aunque la televisión sea de Walmart y Walmart sea una corporación muy grande, internacional, millonaria, aquello no es mío. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere este numeral, porque puede parecer muy fácil decir, todo el mundo está sacando cosas de Walmart o del Vara o de Oxxo y yo voy y saco. No, es pecado. ¿Sí? Es pecado contra este mandamiento. Bien. Está un poquito complicado, pero ya que lo explicamos, ya entendimos. Sí, es entendible. Numeral 2409. Es de rojo porque es de moral. Lo voy a leer tal cual, está un poquito largo. Dice, toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria a este mandamiento. Así, retener deliberadamente bienes prestados, o si no objetos perdidos, o defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o las necesidades ajenas, va contrario a este mandamiento. Entonces, aunque la ley civil te permita retener el bien de alguien, aunque la ley civil te permita subir los precios desproporcionadamente, aunque tú digas, es que no cometí ningún delito, sí es cierto, delito civil no, pero pecado sí. ¿Sí? Entonces, la báscula. Pues sí, exacto. Entonces, puede ser que la ley civil permita algunas cosas, pero la ley de Dios es muy clara. No puedes retener las cosas que no son tuyas, no puedes tomar lo que no es tuyo, no puedes pagar salarios injustos, no puedes elevar los precios de manera desmedida, porque es pecado. ¿Sí? Entonces, aquel que de manera normal dice,
pues yo compré el jitomate a 10 y lo voy a vender a 60, ¿no? Va en contra de esto. Como ¿sí? pasó ahora con la pandemia Ujú. de los cubrebocas, porque Sí. algunos se abarrotaron de O con el gel muchísimos, al principio. todos estos productos, los que se abarrotaron con todo para prepararse y poder vender caro, se hicieron millonarios, Sí. sabiendo que dejaron a unos desprotegidos. Y están abusando de la necesidad del otro. Así es. Están abusando, aunque la ley, aunque dentro de la ley y del marco civil no cometen ningún delito, sí hay una falta a la ley de Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, qué bueno que estamos aclarando todo esto porque nos puede parecer muy fácil. Ujú. Es diferente a que si, por ejemplo, todos los cubrebocas cuestan 10 pesos y yo los compré a peso y los vendo a 8, pues está bien. Pero si los compré a peso para venderlos a 50 pesos, no. Todo con su proporción. No está mal tener ganancias, no está mal tener utilidad, está mal el abuso. El abuso, ¿Verdad? Bien. Numeral 2410. Qué difícil va a ser este numeral. También es rojo. Dice, las promesas deben ser cumplidas. Cualquier promesa. Si yo prometo en lo moral, en lo civil, en lo religioso, en lo familiar, en lo jurídico, algo, debo cumplirlo. Porque si no, estoy faltando a este mandamiento. Entonces, dice el numeral 2410, es rojo, las promesas deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. ¿Sí? Por eso dice al final de este numeral, todo contrato debe ser hecho y ejecutado de buena fe. Uh-huh. Aquellos contratos que dicen, usted va, yo le voy a prestar a usted 10 pesos y me va a pagar dentro de un mes 11 pesos, y acordamos eso, pues está dentro de lo razonable. Pero si además yo pongo allí de mala fe, en letra chica, y si usted no me paga esos 10 pesos, yo me quedo con su casa, oye, pero la casa cuesta 1,000,000, allí hay mala fe, ¿sí? Entonces, los contratos deben ser con buena fe. No está mal ganar dinero ni tener utilidades. El abuso es el que está mal. El abuso, porque el abuso falta a la caridad. Y la caridad entre todos es un principio divino. ¿Sí? Bien. ¿Algún comentario hasta aquí? Por eso hay que leer las letras chiquitas. Por eso hay que leer las letras chiquitas o no ponerlas. Ser muy claros. Sí, preferentemente no ponerlas porque la gente en ocasiones no alcanzamos a leer esas pequeñas letras y es donde ahí te dice los intereses que te pueden cobrar de más o lo que puede estar pues ahí que no te aclaran bien. Sí, pues, o de manera ventajosa muchas veces. Que de hecho ¿verdad? eso lo hacen para que la gente no se entretenga en leerlo. Por eso lo hacen, abusan. Y para que no los vean. Es un abuso. Siguiente numeral 2412. ¿Qué pasa entonces cuando cometemos un abuso? Dice, en virtud de la justicia, la reparación de la injusticia cometida exige la restitución del bien robado a su propietario. ¿Sí? Entonces, si tú cometiste una injusticia y esa injusticia tiene un valor económico o tiene forma de evaluarse con dinero o con un bien, tú debes regresar el bien, debes regresar el dinero, debes regresar la utilidad que pudo haber dejado ese dinero. ¿Sí? Aquí viene un pasaje y lo conocemos, el de Zaqueo. Jesús bendijo a Zaqueo por su resolución. Zaqueo dijo, si en algún momento defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo, es Lucas 19. Y continúa diciendo el numeral, es rojo. Los que de manera directa o indirecta se han apoderado de un bien ajeno, están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como si hubieran sido frutas o beneficios que el propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien. Si yo en un arranque de odio voy y a lo mejor no me robo nada, ni cometo ningún fraude ni nada, pero en un arranque de odio voy y corto el árbol de toronja que está aquí afuera,
ese árbol no es mío. El dueño tiene derecho a ir ante la justicia, a ir ante el sacerdote y decir, César actuó de manera inadecuada con un bien que no le pertenecía y entonces yo estoy obligado a restituir el bien con la toronja que pude haber producido, con el dinero que pude haber producido, o plantar otro árbol, o de alguna manera restituir el bien, y sanar el daño que hice. ¿Sí? Bien. 24:13, ándale, dice, los juegos de azar. ¿Qué color es ese? Es amarillo, el 24:13. Dice, los juegos de azar, las cartas, por ejemplo, o las apuestas, no son en sí mismos contrarios a la justicia. ¿Sí? Es decir, si alguien se pone en su casa para el 15 de septiembre, pues a jugar a la lotería, aunque sea de moneditas, pues bueno, no pasa nada. Pero los juegos de azar, ya hablando de gente que se dedica de manera profesional al juego, a las cartas y de eso vive, vamos a ver qué dice la doctrina. Dice, no son contrarios a la justicia, punto y seguido. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que es necesario para atender sus necesidades y de los demás. Si yo tengo 100 pesos que son para pagar la renta y no cumplo con mi obligación de pagar la renta y esos 100 pesos voy y los uso en el casino, estoy faltando al mandamiento. O si yo tengo la obligación, tengo 100 pesos y tengo la obligación de pagar la colegiatura y uso esos 100 pesos para una apuesta, estoy faltando a mi obligación y al mandamiento y debo confesarlo. O si mis hijos no tienen zapatos o no hay jitomate en la casa y tengo 100 pesos y me los juego a las cartas o en un volado o en una apuesta, estoy en contra del mandamiento. Entonces, el volado y la apuesta no es lo injusto, sino es la mala decisión que uno está tomando, el anteponer las decisiones. Por eso dijimos hace rato, todas las promesas deben ser cumplidas. Y si yo le prometí a la directora de la escuela que voy a pagar la colegiatura puntualmente, o si yo le prometí a mi esposa que no le iba a faltar casa, vestido y sustento, y estoy haciendo mal uso de los recursos, esa es la falta. ¿Sí? Bueno, lamentablemente sí hay gente que dispone mal de su dinero y en este sentido de utilizarlo para cuestiones de juegos de azar, ¿verdad? De los casinos, tremendo. Los que apuestan, por ejemplo, en los gallos o las ferias. Ándale, ¿sí? Dice más adelante, este mismo numeral, este pedacito es rojo. Dice, la pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave pecado, en un grave problema, ¿sí? Ese pedacito es rojo. Y después continúa en amarillo y dice, apostar injustamente o hacer trampas es pecado grave. Entonces, el que vaya a apuesta y pierde su dinero, el de la renta, ya cometió pecado. Pero si además hizo trampa, es doble pecado, ¿sí? Bien. Y los juegos del melate o los pronósticos, porque yo he visto gente de veras que hasta 800 pesos ahí en ese momentito están jugando. La Viene siendo lo mismo. medida es que faltes a tus obligaciones y que que se haya convertido ya en una esclavitud para la persona. Ese es el punto, porque 800 pesos es relativo. Para Emilio Azcárraga, pues 800 pesos no es nada, pero para ti y para mí sí, ¿sí? Pero además, tan esclavo puede ser un millonario por 800 pesos como uno por 10 pesos. Entonces, el problema es la esclavitud al juego y el faltar a las responsabilidades que uno ya tiene asumidas, ¿sí? 24:14, también es amarillo. Dice, el séptimo mandamiento prohíbe los actos o las empresas que por alguna otra razón egoísta o de ideología mercantil o totalitaria conducen a esclavizar a seres humanos, a menospreciar su dignidad, a comprarlos, a venderlos, a cambiarlos como mercancía. Entonces, todo lo referente a lo que es el tráfico de seres humanos, obviamente es pecado. Y este es uno de los pecados que claman al cielo. Ya lo hemos visto en los mandamientos anteriores. Son pecados tan graves,
que las cortes celestiales piden a Dios justicia sobre aquella persona que está actuando de esta manera. Aquel que esclaviza, menosprecia la dignidad de las personas, las compra personas, vende o compra órganos o vende órganos humanos para el medio que, para el fin que sea, es un pecado que clama al cielo. También los receptores. También todo el que participa en torno, el que lo hace, el que lo promueve, el que lo encubre, el que lo, todo. ¿Sí? Solamente los que son donados. O sea, que Sí, son una donadas. donación, al contrario, ya por ahí lo hemos visto, una donación de órganos una vez que la persona muere, por voluntad del que murió, es un acto de caridad. ¿Sí? Eso no queda duda. Bien. Siguiente numeral, 24:15. Este está muy bonito, le va a gustar a Olga. Dice, el séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación, los animales, las plantas y los seres inanimados, o sea, las piedras, es amarillo. Todo esto nos fue dado por Dios para nuestra salvación. No nos queda duda que Dios nos dio los animales, las plantas, los ríos, las aves, las piedras, los árboles, para nuestra salvación. Y esta misma creación da gloria a Dios. En el siguiente numeral, 24:16, dice, los animales son criaturas de Dios. ¿Sí? Más abajo dice, por su simple existencia, los animales bendicen y dan gloria a Dios. Los animales con su solo existir glorifican a Dios, ¿sí? Y lo bendicen. Por eso hay que respetarlos. Dice ahí más adelante, también los hombres le deben aprecio a los animales, ¿sí? Entonces, abusar de los animales, el matar por matar a los animales, maltratar a los animales, el tener una mascotita y no hacerse cargo digno dentro de lo normal de ello, pues va en contra de este mandamiento. ¿Sí? Si yo voy a tener una mascota es porque le voy a dar un trato digno, ni sobreestimado, no le voy a comprar un collar de perlas al perro, pero que no le falte su comida, su agua, y si se enferma, pues el trato normal, ¿verdad? Y en este caso yo tuve un perrito. Sí. Nada más le dije que sí, que lo iba a donar, que así iba a ir, y amaneció muerto. Bueno, pues no ya. cometí pecado. No, ¿o tú lo mataste? No, amaneció No, muerto. pues bueno, eso ya es porque le dije que lo iba a regalar. ¿le dijiste? Sí. ¿Pero con odio? No. Pues no, entonces No, le dije que bueno. mañana te voy a llevar a otra casita. Miren, Y se me murió. lamentablemente, yo he visto niños, y está bajo nuestra responsabilidad, que cómo les gusta ver videos de gente que maltrata a los animales. O sea, desde allí estamos educando a los hijos en odio. ¿Sí? Aunque el niño puede decir, ay mamá, pues es un perrito al que están matando. Sí, pero es parte de la creación. Es un ser vivo. Es un ser vivo. Y el niño que mata a un perro ahorita por diversión, cuando sea un joven o un adulto, va a matar a un adulto. Exacto. A un ser humano. Bien. Los incendios también provocados. Los incendios provocados, la mala explotación de los recursos, la contaminación, viene más adelante, la contaminación intencional de las aguas, de los bosques, del aire. Todo eso es criatura de Dios y está puesto para la salvación, no para nuestra condenación. Bien. 24:17, también amarillo, para continuar con lo mismo. Dice, Dios confió los animales a la administración del que fue creado, es decir, al hombre. Por lo tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y para el vestido. Se les puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos o en su ocio. Eso es amarillo. Viene después una parte roja del mismo numeral. Dice, los experimentos médicos y científicos en animales, si se mantienen en límites razonables, son prácticas moralmente aceptables, pues contribuyen a cuidar y salvar vidas humanas. Si se hacen pruebas de vacunas o de medicamentos con animalitos, está bien, sabiendo que son animales de laboratorio, pero que no se pase de allí, ¿verdad? Así nos dice la doctrina.
24:18, el que sigue también es amarillo. Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. ¿Sí? Lo que dijimos del collar de perlas para el perrito. El perrito ni siquiera se entera que son perlas, piensa que son croquetas. Pero Se que los puede- visten y toda esa cosa, Sí. ¿no? Una pregunta ahorita tratando de esto. Mi hijo es veterinario Sí. y en ocasiones le han llevado perros a dormir, Ujú. ¿sí? O sea, ya la eutanasia. Porque ya son perros que tienen, por ejemplo, Ya una muy viejos, enfermedad ¿no? ya terminal, por ejemplo, un cáncer, por decirlo así. Ujú. Tienen un cáncer o una enfermedad, por ejemplo, el famoso moquillo, parvovirus, que ya los llevan casi Muriéndose, muriéndose pobrecito. y ya no tienen salvación. Entonces, para no verlos así los dueños, o si no pueden operarlos, o ya seguir con un tratamiento, deciden dormirlos. Ujú. ¿Eso es pecado? O sea, Ya en dormirlos esa porque- situación, cuando el perrito y la mascota ya están sufriendo mucho, yo te pregunto, ¿el perrito tiene alma? No. No. No, entonces no es pecado, lo estás haciendo además por caridad, ¿sí? Es diferente así es con un ser humano, Ah, no, ya sí. vimos el mandamiento anterior. Ajá. No, no es pecado, Ah, además lo haces por caridad. ok. Ni tú ni tu hijo están en pecado, ni la persona que lo hace. No, y a lo Bien. mejor porque también está de acuerdo el dueño. Ah, no, de Por eso base, que o sea, está digo, bien, de pues. inicio, pues el dueño es el que los lleva. Sí, claro. El dueño. Y lo hacen por amor. Ujú. Sí, pues sí. Bien, dice el mismo numeral, continúa allí en rojo, dice, se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Es decir, Dios nos dio un amor, fíjense, Dios nos da muchos tipos de amor. Nos da el amor que le tenemos a Él, el amor que le tenemos a María, el amor que le tenemos a nuestros abuelos, el amor para nuestros padres, el amor para nuestros hijos. Lo que está mal es que yo use el amor de mis hijos y les resto el amor a mis hijos y lo deposito en una mascota. Eso no está bien. ¿Sí? Sí, también le puedo tener amor a una mascota, el propio y el debido, como debe de ser, sin caer en desorden. Bien. Vamos a avanzar un poquito, numeral 24-27. Vamos a hablar de las actividades económicas y de la justicia social. Numeral 24-27. Hablamos de la actividad económica y la justicia social. Este es amarillo. Dice, el trabajo humano procede directamente de Dios y de las personas creadas por Dios, es decir, por nosotros. Más adelante dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, el trabajo nos dignifica, el trabajo nos permite desarrollarnos, pero también es una obligación, ¿sí? El que ya tiene cierta edad, el que ya tiene cierto uso de razón, necesita trabajar. Hasta el niño si su obligación es ir a la escuela, pues esa es su obligación, ¿sí? Bueno, y aquí la escritura es muy tajante, pero así es. Si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma, ¿sí? Ese mismo numeral al final dice, el trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. Entonces, el mismo trabajo puede santificar. 24-28, amarillo. En el trabajo, la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. Al final de este numeral dice, el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Ya se ha comentado mucho esto. Realmente el hombre está hecho para desarrollarse y ver en el trabajo un medio de desarrollo, no como su finalidad última, ¿sí? Numeral 24-30. Este es de rojo. Dice, la vida económica se ve afectada por intereses diversos, con diferencia opuestos. Así se explica el surgimiento de conflictos que le caracterizan por la diferencia de intereses.
Será preciso esforzarse para reducir los conflictos mediante la negociación, que respete los derechos y los deberes de cada parte. Los responsables de las empresas, los representantes de los trabajadores, por ejemplo, de las organizaciones sindicales, y en ese caso los poderes públicos, es decir, la ley, están puestos para gestionar las diferencias que existen muchas veces entre el obrero y el patrón, entre el obrero y el dueño, que muchas veces tienen intereses diferentes, ¿verdad? Entonces, dice más adelante el numeral 2432, también es rojo: a los responsables de las empresas les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Esa es una obligación, ¿sí? Los dueños de las empresas entonces tienen obligación económica ante la sociedad y obligación ecológica. Punto y seguido. Están obligados a considerar el bien de las personas, no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, estas ganancias son necesarias, pues permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas y garantizan los puestos de trabajo. No está mal que la empresa tenga utilidades, está mal que las tenga a costa de los sueldos o a costa del bienestar de los empleados, de los trabajadores. 2433, el que sigue, también es de rojo. El acceso al trabajo y a la profesión debe estar abierto a todos sin discriminación injusta, tanto a hombres como a mujeres, a sanos, a disminuidos, a autóctonos o a emigrados. Entonces este numeral nos dice que nosotros como empleadores de gente o como patrones no debemos distinguir entre hombres y mujeres, tienen la misma dignidad. Entre gente sana o gente disminuida, tienen la misma dignidad. Igual entre una mujer que está embarazada o no lo está, tienen la misma dignidad. Entre gente que nace aquí o gente extranjera. A veces a un extranjero le queremos pagar más porque es extranjero y por malinchistas que somos. Entonces este numeral dice: todo hombre ante un puesto de trabajo tiene la misma dignidad. 2434 dice, está un poquito largo, pero lo voy a leer, es rojo. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Negar o retener el salario puede constituir un pecado grave. Para determinar la justa remuneración, se han de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. Es decir, el trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre las posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y del bien común. Qué interesante está este numeral. Parece que estuviéramos leyendo el Código Federal del Trabajo. Dice, el salario debe ser justo. ¿Y cuál es el salario justo? Aquel que le permita a aquella persona vivir dignamente de acuerdo a la calidad del trabajo, obviamente, ¿sí? Pero yo no puedo pagarle, si voy a emplear a una persona todo el día, no le puedo pagar menos, ni está aprobado ante la ley de Dios, no le puedo pagar menos de lo que esa persona necesita para vivir un día, si todo el día va a estar trabajando conmigo. Porque si yo con lo que le pago no alcanza él a vivir, a mantener su casa para todo un día, y él va a estar conmigo todo el día, ¿cómo le va a hacer para completar si trabaja todo el día conmigo? Entonces, este punto habla acerca del salario justo. Si entonces yo tengo un empleado que trabaja conmigo todo el día y le pago nada más 30 pesos, y este empleado tiene su esposa y su niñito recién nacido, pues ¿cómo va a vivir? Aunque él haya dicho, sí, está bien, págueme aunque sea 30 pesos, eso es un pecado. Y el numeral lo continúa diciendo, ahí en esta parte final del numeral dice, el acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario. Aunque yo diga, no, pues es que este fue muy menso, ¿por qué dijo que 30 sí los aceptaba? No, yo en justicia como su patrón, sé que con 30 pesos no tiene. Si va a estar conmigo todo el día, claro, si va a estar conmigo todo el día y son 16 de familia, pues no voy a alcanzar si el señor nada más se dedica a barrer.
pero sí sabemos lo que es la justicia. Perfecto. Trabajo Justos. justo por salario justo. Hay ¿Sí? que darlo a conocer. Claro. Numeral 2435 es también rojo. Dice, la huelga es moralmente legítima cuando constituye un recurso inevitable, si no necesario para obtener un beneficio proporcionado. Entonces, si los patrones o la industria no están cumpliendo con lo pactado, con lo definido, sí está legalmente asentado en la Ley Federal del Trabajo y también en la doctrina de Dios, que es factible una huelga, ¿verdad? Nada más, no significa destruir la empresa, ni pintarrajear las paredes, ni robar, no, solamente la huelga. Y la huelga está muy clara definida en la Ley Federal del Trabajo. Mientras no nos pasemos de ahí, no hay ningún problema. Para terminar este mandamiento, 24:43, el amor a los pobres, son 3 numerales, son de amarillo. 24:43, Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Es decir, los pobres son nuestra obligación. Los pobres caen bajo nuestra responsabilidad, en la medida que cada uno de nosotros podemos. En la medida que cada uno de nosotros podemos. ¿Qué tenemos que hacer por los pobres? Orar por ellos y darles, en la medida que podemos, socorro material. Una moneda, alimento, una cobija. Porque se nos va a pedir cuenta de ellos, ¿sí? Entonces, este numeral es amarillo y los pobres están bajo nuestra responsabilidad. 24:45 continúa diciendo, también amarillo, el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado a las riquezas. Entonces, yo no puedo decir, no, es que yo no le voy a dar a los pobres porque se me va a acabar lo que tengo. Ah, entonces significa que yo le tengo más amor a mi riqueza que a un pobre o que a una persona necesitada. Eso está mal. Por eso dice este numeral, el amor a los pobres es incompatible con el amor a la riqueza. ¿Sí? Para terminar, numeral 24:47. Dice, las obras de misericordia son acciones, es amarillo, las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales socorremos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia, como lo son también perdonar y sufrir con paciencia. Bien, pues este es el mandamiento número 7. Aquí lo damos por terminado. Vamos a continuar entonces ahora con el mandamiento número 8. Bien, vamos entonces ahora al mandamiento número 8, el 8º mandamiento. Y aquí vamos a hacer referencia al numeral 24:6-4. Allí comienza con 2 pasajes de la Escritura. El primero es de Éxodo. Dice, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Y también viene un versículo de Mateo. Dice, se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Esta es palabra de Dios. Bien, entonces numeral 24:6-4 dice, el 8º mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Siempre estamos en relación con el prójimo, vivimos rodeado de gente, ¿sí? Entonces el mandamiento es muy claro. Si tú estás falseando la verdad, es mentira, ¿sí? Porque no es la verdad. La verdad es la verdad. Y cualquier desviación, falseamiento o desvirtuar la verdad significa mentir, porque no estoy diciendo la verdad, ¿sí? Entonces, casi que con eso nos podríamos quedar ya. Todo lo que no sea decir la verdad es mentira. Entonces, las mentiras piadosas, son pecado. Son pecado. Porque no hay ¿sí? mentiras piadosas, porque es mentira. No hay mentiras piadosas porque son mentira. Bien. Numeral 24:6-5.
Este hace referencia, este numeral 2465 y 2466 hacen referencia a diferentes pasajes de la Escritura en donde Dios, en donde Jesucristo o el Espíritu Santo nos dicen diferentes versículos respecto de la verdad. Yo señalé aquí dos. El primero en 2465 dice, el Antiguo Testamento lo proclama, Dios es fuente de toda verdad. Dicho de otra manera, la fuente de toda mentira, pues es el diablo, ¿verdad? Entonces, este es un pasaje muy importante. Toda verdad viene de Dios. Así la digas tú y sea una verdad muy sencilla, esa verdad viene de Dios porque Dios es fuente de toda verdad. En el siguiente versículo, en el 24:6:6, vienen varias, ahí las pueden revisar. Yo señalé una hasta abajo. Dice, que tu lenguaje sea sí cuando es sí y no cuando es no. Entonces, para no caer en mentira, que nuestro lenguaje, como dice este versículo de Mateo, si debemos decir que sí, decir que sí. Si debemos decir que no, decir que no. Todo lo demás viene del maligno. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Aquí vienen 4 numerales juntitos. El 24:67 es verde, dice, el hombre busca naturalmente la verdad. De manera natural, el niño que apenas comienza a hablar, dice la verdad. Es más, si están muchos chiquillos y tú preguntas, ¿quién rompió esto? Los chiquillos grandes van a comenzar a decir, fue fulano. Pregúntale al más chiquito, él te va a decir, no, pues fui yo. O fue mi hermanita. Porque el niño pequeñito siempre tiende hacia la verdad. Nosotros nos hemos encargado como adultos de desvirtuar eso. Pero el niño, el hombre de manera normal, tiende a la verdad. Numeral 24:67, que es de verde. Numeral 24:68, es amarillo. La verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. Son sinónimos, ¿sí? Numeral 24:69, el que sigue, también de amarillo. Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se manifestaran la verdad. Entonces, para vivir en sociedad, para vivir en familia, para vivir y convivir dentro de un trabajo, siempre es importante la verdad. Siempre, siempre, siempre es importante la verdad. Si tú hablas siempre con la verdad, de manera medida, ahorita vamos a ver qué significa eso más adelante. Si tú hablas siempre con la verdad, de manera medida y dices la verdad sin más y sin menos, vas a caber en cualquier lugar. Siempre vas a hacer referencia. Y siempre cuando tú dices siempre la verdad, las personas te tienen la confianza de que sí es cierto lo que estás diciendo. Sí. Porque ya cuando dices tú mentiras, la gente ya no te tiene la misma confianza. No, desconfía. Porque estás mintiendo. Cuando te empiezan a cachar, ay, pero me contó esto ayer y Sí. ya lo cambió. Sí, Bien. Numeral 24:70, también amarillo, dice, el discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad. Bueno, Bien, aquí vienen otros 4 numerales que van juntos en este apartado que se llama dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad es dar testimonio de Dios. Dice 24:71. Allí en el segundo renglón dice, el cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio de Dios. El cristiano, tú y yo, debemos tener a Dios por enfrente de todo y no nos debe avergonzar. Ni hablar de Él, ni hablar en su nombre, ni respetar su nombre, ni ponerlo como testigo de nuestra vida, de nuestros arreglos, de nuestras intenciones. El buen cristiano nunca se avergüenza de hablar de Dios. 24:72, también verde, dice, el deber de los cristianos de tomar parte en la vida, el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia los impulsa a actuar como testigos del evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Entonces, nosotros como cristianos adquirimos obligaciones que se derivan del evangelio y somos testigos del evangelio.
Numeral 2473 y 2474 hablan del martirio. Dice, el martirio es el supremo testimonio de la vida de fe. 2474, también amarillo, dice, con el más exquisito cuidado, la Iglesia ha acogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe, es decir, los santos y los mártires. Entonces, este grupo de 4 numerales nos dice lo siguiente: no debemos avergonzarnos de Dios y, si es necesario, hasta el martirio. ¿Sí? Okay. Morir por la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bien. Siguiente grupo de numerales. Hablamos aquí ahora de las ofensas de la verdad. Fíjense, aunque el apartado dice aquí las ofensas de la verdad, uno puede decir, bueno, todo lo que uno puede decir en contra de la verdad. Pero recordemos que la verdad es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las formas de ir en contra de Dios o ir en contra de la verdad? Al nosotros hablar, aquí vienen varios ejemplos. 2475 es de azul porque es de religión. Dice, los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, desechando la mentira. Deben rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Ahorita vamos a ver qué son las maledicencias. Entonces, este numeral nos dice que nosotros, al estar revestidos como hombres nuevos de Cristo, debemos rechazar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y toda clase de maledicencias. Vamos a explicarlo en el siguiente numeral. 2476 es amarillo. Dice, falso testimonio o perjurio. ¿Sí? Aquí explica qué es. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace pública. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Cuando es pronunciada bajo juramento, se trata de un perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, o a disculpar a un culpable, o a aumentar la sanción en la que ha incurrido el acusado. Comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. Entonces, ¿cómo una desviación de la verdad, es decir, una mentira, puede llegar tan lejos a través de un falso testimonio? Más aún cuando está por delante la reputación de terceros o la libertad de una persona, o el que la ley emita un juicio de una persona de un crimen. Aquí es doblemente o triplemente importante siempre mantenernos con la verdad. ¿Sí? El numeral 2477 habla de varios casos y es rojo, el 2477. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud o toda palabra susceptibles de causarle un daño. Es decir, yo no puedo andar en la calle dañando la reputación de otras personas. Para empezar, ni me preguntan y yo comienzo allí a soltar cosillas, aunque sean ciertas, pero en contra de la reputación de alguien, estoy cayendo en contra de este mandamiento. Si nadie me está preguntando y yo nada más por sacar plática o por hacerme el interesante voy y digo, oye, fulana esto o fulano esto, nadie me está preguntando y estoy dañando la reputación. Entonces, dañar la reputación va en contra del mandamiento, aunque digas cosas ciertas. Mientras no estés en un tribunal o no esté en juego la libertad o algún caso extremo respecto de otra persona, no tenemos por qué dañar la reputación. ¿Sí? Ahí abajito dice, el juicio temerario, el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. Entonces, el inventar cosas,
que no son ciertas, sin fundamento, también van en contra de este mandamiento. Ahí el siguiente apartado dice, la maledicencia sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otras personas que los ignoran. Por ejemplo, alguien puede tener un defecto y esa persona ignorarlo, y yo dar a conocer ese defecto públicamente con el afán de herir, va en contra del mandamiento, ¿sí? Aquella persona ni se daba cuenta que tenía ese defecto, o ni veía aquello como un defecto, y yo con el afán de herir o de evidenciarla lo digo, eso es una maledicencia, ¿sí? La calumnia, y en el siguiente apartado, la calumnia es dañar la reputación de otros, ocasionando juicios falsos respecto de ellos. Bien, pues ya vemos todo lo que implica entonces hablar de las personas. Ahora, hablar de uno mismo, 2480, es amarillo, numeral 2480. Se debe prohibir toda palabra o actitud que por halago, adulación o complacencia alienta y confirma a otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de la conducta. Por ejemplo, si mi jefe me dijera, oye, fíjate que me fui con otra mujer, ¿cómo ves? ¿Es pecado? Y yo, porque es mi jefe, le dijera, pues no, a lo mejor no tanto, ándale. Triple pecado. Si aquel cometió pecado, yo estoy cometiendo triple pecado. Porque estoy faltando a la verdad y la verdad es Dios. Porque me está preguntando porque a lo mejor soy una persona moral, porque le estoy sacateando y me estoy poniendo como un sacatón, y porque es mi jefe, le solapo, fíjate cuántos pecados. Y él nomás cometió uno. Entonces, el halago, la adulación o la complacencia, cuidado, ¿sí? Continúa, esta es parte amarilla. Después viene ahí en ese mismo numeral una parte roja, dice, la adulación es una falta grave si se hace cómplice de vicios o de pecados graves. Lo que acabamos de decir. 2481, el que sigue es rojo. La vanagloria o jactancia constituye una falta contra la verdad. Lo mismo sucede con la ironía, que trata de ridiculizar a uno caricaturizando de manera malévola tal o cual aspecto de su comportamiento. Entonces la vanagloria, la jactancia, la ironía, pues no, a lo mejor no son mentiras, pero son pecados, son faltas contra este mandamiento. Bien, numeral 2483, para resumir, también es rojo. Y podría ser rojo, amarillo, verde, azul. La mentira es la ofensa más directa contra la verdad. 2483. La mentira es La mentira es la ofensa más directa contra la verdad. Y recordemos que la verdad es Dios. Entonces la mentira es la ofensa más directa contra Dios. 2487. Amarillo. Toda falta cometida contra la justicia y la verdad debe repararse, aunque el autor ya haya sido perdonado. Entonces, tú cometes una falta de injusticia, vas, te confiesas, el sacerdote te perdona, pero tienes que regresar lo robado o el abuso o resarcir el daño que ocasionaste, aunque, como dice aquí, el autor ya haya sido perdonado. Es decir, no se vale que uno diga, me voy a robar 1,000 pesos, al cabo ahorita voy y me confieso y ya. No, sí, está bien que te confieses, pero tienes que regresar el dinero, más resarcir la reputación, más, no es nada más el dinero, ¿sí? Hay que regresar a la situación como estaba, hay que regresar la situación en la medida de lo posible a como estaba antes la cosa, ¿sí? Bien. Siguiente numeral, 2488. El derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Esto está muy raro, fíjense, dice, o sea, lo voy a explicar. El derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional, es decir, no se vale decir, pues yo te voy a decir la verdad porque tienes derecho a saberla, pase lo que pase. No, no es así.
Ujú. Estoy poniendo un caso muy general. Que uno diga, pues mira, yo te voy a decir, el otro me está preguntando, y si yo le digo, pues ¿qué crees? Yo te voy a decir muchas verdades que no sabes, y pase lo que pase, pero es la verdad, entonces no es pecado. No, claro que sí es pecado, porque va una mala intención, ¿sí? Entonces, lastimar, por ejemplo, de a la lastimar, persona. de dañar reputación, de generar odio o generar conflicto. Es que soy bien franca. Es que yo soy bien franco, y yo digo las cosas como me Como vienen y son. como son. No, no es así. Y si te lo preguntan, No, es que es diferente. Siempre debemos ser prudentes. Miren, ustedes se acuerdan, cuando estudiamos un poquito de teología, vemos que cuando tenemos la gracia santificante, junto con la gracia santificante viene fe, esperanza, caridad, que son las virtudes teologales, pero también vienen las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. La más difícil es la prudencia. Es más fácil tener fe, es más fácil tener esperanza Tener que ser prudente. Que Dios nos permita ser prudentes. Para todo este mandamiento, no mentirás, la prudencia. Y que sea una prudencia divina, que Dios nos dirija, que el Espíritu Santo nos dirija. No se vale que digas, pues yo te voy a decir esto porque el Espíritu Santo me está mandando que te diga todas tus verdades. No, no opera así el Espíritu Santo. Callar, ser recatado, perdonar. Qué difícil. Ay, porque somos expertos en la imprudencia, ¿verdad? Bien. Para decir, ir... perdón, Sí. con esto voy a lastimar a fulanita, Sí. si le recuerdo esto, le voy a decir esto y ya. Y ya la lastimé. Bueno, ante todo la prudencia. Para ir terminando. 24:90. Es de verde, dice. El secreto del sacramento de reconciliación, es decir, el secreto de confesión, es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. ¿Sí? Voy a continuar leyendo, dice, el sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, por ningún motivo. Es decir, el sacerdote, una vez que confiesa a alguien, eso se queda como una tumba. Ni el obispo ni el papa pueden obligar, digo, no ocurre, pero lo estoy poniendo como ejemplo, pueden obligar a que el obispo, a que el sacerdote divulgue el secreto de confesión. Es un secreto. Ni la ley. Ni la ley. Bien. Bien adelante, 24:91. Es rojo. Los secretos profesionales que obligan, por ejemplo, a los políticos, militares, médicos, juristas, o las confidencias hechas bajo secreto deben ser guardados, salvo los casos excepcionales en los que el no revelarlos podría causar al que los ha confiado o a los que ha recibido a un tercero daños muy graves o inevitables, únicamente mediante la divulgación de la verdad. Entonces, un político, un militar, un médico, un abogado, un maestro, están obligados a guardar secretos propios de su profesión, siempre y cuando no haya un daño grave o se ponga en riesgo a terceros. Pero no habla de sacerdotes, habla de estas otras profesiones, ¿sí? 24:92, para terminar, se debe guardar la justa reserva respecto de la vida privada de la gente. Y otra vez hablamos de la prudencia. Es el 24:92 y es rojo. Bien, pues aquí terminamos este mandamiento. Es también cortito, pero muy interesante. Que Dios nos permita mantenernos en prudencia y mantenernos siempre en la verdad. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.